antes dábamos tanto anestesia como exodoncia, era un tema que se daba en conjunto, ¿no? Se daban los dos temas juntos. Ahora nos vamos a dar anestesia por un lado para que ustedes puedan tener esta primer parte ya, que es una de las tareas claves para el manejo, para el abordaje de la conducta de nuestro paciente, y que sea lo menos dolorosa, lo menos traumática posible a la hora del tratamiento que ustedes van a emplear. ¿Sí? Ustedes ya van a ir viendo que muchos de los pacientitos que ustedes van a atender es la primera vez que van a tener el contacto y van a tener la experiencia. Entonces es tan importante que esta experiencia sea sin dolor, ¿sí? O con el dolor menor posible, con las herramientas mejor trabajadas, ¿sí? Con un conocimiento más preciso de toda esta etapa, de anestesia. Entonces, para que ese éxito en lo que ustedes van a transitar en odontopediatría sea correcto, vamos a tener que hablar de una correcta técnica anestésica, de un correcto procedimiento operatorio quirúrgico, ¿sí? Que cada uno de sus jefes de trabajos prácticos van a ir llevándolos de la mano, y un manejo o abordaje de la conducta para cada una de estas instancias. Un fracaso nos produciría un error en la dosificación del anestésico, ¿sí? Porque no supimos dosificar bien o porque no pudimos hacer un procedimiento técnico adecuado, ¿sí? Un procedimiento técnico adecuado en cuanto a la anestesia, en cuanto a conocer si la técnica que estamos empleando es para el tratamiento que nosotros necesitamos realizar, o si la pieza dentaria, que ustedes recuerden que la pieza dentaria que van a trabajar es una pieza dentaria que, de acuerdo a la edad de mi paciente, a la evolución cronológica de mi paciente, va a estar en distintas etapas. Entonces, no siempre va a ser la misma técnica la que vamos a tener que emplear o poder emplear, ¿sí? Y la destreza clínica, que esto va de la mano con el conocimiento, porque mientras más conocimientos tengamos de cada una de las técnicas, nuestra destreza clínica va a ser más adecuada, va a ser más apropiada. También vamos a tener que hablar de esas particularidades anatómicas del niño, que muchas veces no se toman en cuenta y es lo que varía, como les venía diciendo, de acuerdo al desarrollo y crecimiento de este pacientito en particular que ustedes van a atender. A ver que se me colgó un poquitito. Entonces, la anestesia tiene varias partes para su conocimiento, ¿sí? Uno, conocer ese paciente, sus reparos anatómicos, los materiales e instrumentales, que también en la clínica cada docente los va a reforzar en el comercio, y cuáles son las que seleccionamos como cátedra, las agujas, para las técnicas anestésicas apropiadas, tanto tópicas como infiltrativas. Entonces, ¿qué preguntas básicas son las que vamos a trabajar? ¿Qué se inyecta? ¿Sí? Primero tenemos que saber de estas drogas anestésicas cuáles son para inyectar y cuáles vamos a utilizar como tópicas. ¿Con qué se inyecta? ¿Qué instrumental es el que vamos a utilizar y cuál es el más apropiado? ¿A quién se le inyecta? Y ahí veremos las particularidades de ese paciente niño, dónde, ¿sí? Y cómo, ¿sí? Ahí vamos a entrar de lleno en cada una de las técnicas y en las regiones que debemos anestesiar. Entonces, en cuanto a qué es lo que vamos a utilizar para infiltrar, tenemos la composición de los anestubos, ¿sí? El anestubo tiene un anestésico local, que por sí solo el anestésico local genera una vasodilatación. Por ende, va a ser más rápido que este fluya, así que se distribuya sistémicamente y que se absorba. ¿Mm? Un vasoconstrictor, que puede ser adrenalina
o puede ser epinefrina, que es la que me va a permitir concentrar más tiempo a ese anestésico local en un lugar determinado para producir eh, esa despolarización de las membranas, de la inervación de las membranas mielínicas de esas fibras nerviosas en un sector determinado, ¿sí? El vasoconstrictor es el que me permite enuclear eso un tiempo, y más aún en niños donde es más irrigado, hay más filtración, entonces se produce una absorción mucho más rápida, ¿sí? El vasoconstrictor me ayuda mucho en esta etapa. El metilparabeneno, que es un estabilizador del anestésico local y es uno de los potentes alérgenos, por eso es que recalcamos tanto la visualización de la fecha de vencimiento, porque justamente cuando estos estabilizadores se encuentran vencidos, ¿sí? Son cuando tenemos el potencial de alergias que se pueden llevar a cabo. El disulfito de sodio, que es un estabilizador del vasoconstrictor, hay algunos pacientes que son alérgicos específicamente al disulfito de sodio, entonces se suele cambiar ese estabilizador del vasoconstrictor y agua destilada. Para recordar, ustedes dentro de los anestésicos locales tenían el grupo amida y el grupo estrés. Dentro de las amidas tenemos la lidocaína, la articaína, el clorhidrato de carticaína, metidacaína, trilocaína, bupivacaína. Y dentro de los ésteres, la benzocaína, tetracaína y procaína. La articaína tiene la particularidad de ser de los grupos de las amidas, pero tener un anillo de tiofene que es el que tiene particularidades con los grupos ésteres. Entonces, ese anillo de tiofene le permite ser más lipofílico, ¿sí? Le da una particularidad de poder disolverse en grasas y poder penetrar de esta forma más en tejido óseo. Entonces, la profundidad de la articaína va a ser mucho mayor por ese anillo de tiofene que la lidocaína, ¿sí? Son algunas de las particularidades que vamos a ir viendo ahora de los anestésicos locales para que fundamentemos por qué utilizamos unos y no otros. Otros datos que sumamos a esto. Generalmente los pacientes son más alérgicos a los ésteres que a las amidas, ¿sí? El grupo de la benzocaína. Entonces, esa hipersensibilidad implica que a otro éster puede ser también alérgico, ¿sí? Pueden tener reacciones cruzadas con otro éster. ¿Qué no pasa con las amidas? ¿Sí? Si es alérgico a uno del grupo de las amidas, puede que a otro no sea alérgico. En cambio, en el éster casi siempre hay reacciones cruzadas. La duración de los anestésicos es otro punto importante porque es el tiempo de acción y la potencia de acción que tiene ese anestésico. Mientras mayor sea el tiempo de acción, más profunda será la anestesia lograda. O sea que mayor cantidad de tejidos van a estar involucrados en esa despolarización de la inervación. Entonces, ¿esto qué es lo que me dice a mí? Que el niño más tiempo puede estar con adormecimiento que le llegan a autoinfligirse, ¿sí? El niño se muerde, se pellizca, ¿sí? Entonces, eso también nos va a condicionar la elección de nuestro anestésico. Entonces, los de acción corta, como la procaína, tienen una anestesia pulpar de 30 a 60 minutos. Esto suele ser muy poco para un trabajo en el consultorio, ¿sí? Porque nosotros, en definitiva, tendríamos que trabajar entre 30 y 40 minutos, ¿sí? Pero estaríamos muy al borde de que terminen los minutos y no podamos terminar el tratamiento. Entonces, los de acción intermedia, como la lidocaína y articaína,
que eran aminas, tienen una anestesia pulpar de 60 a 90 minutos. Nos da un margen de acción un poquito más amplio, pero ambos en tejido blando tienen una acción de 2 a 3 horas, que es lo que vamos a tener que tener cuidado en esos momentos, de 2 a 3 horas es bastante, y lo que me regula que sea de 2 a 3 horas es justamente el vasoconstrictor. Vamos a ver también ahora cuando hablemos de vasoconstrictor, que al aumentar el vasoconstrictor, aumentamos las horas en tejido blando justamente, ¿sí? Porque la profundidad y la cantidad de horas se van a extender. Entonces, cuanto más concentrado esté mi vasoconstrictor, mayor acción en horas vamos a tener nuestro anestésico. Y los de acción larga, como la bupivacaína, tiene una anestesia pulpar de 2 a 3 horas. Pero en tejidos blandos es de 9 a 12 horas. Entonces es impensable que utilicemos anestésicos de larga duración. Entonces, en niños se contraindican los de larga duración, solo se usan en cirugía por el riesgo de toxicidad y porque aumentamos el riesgo de que se autoinflijan los niños al morderse. Y los anestésicos de acción corta duran muy poco, como la procaína, si no nos da el tiempo para terminar nuestros tratamientos. Y los de tipo éster, del grupo éster, son los más probables que nos produzcan alergias y podemos tener alergias cruzadas, ¿sí? Entonces, se nos va reduciendo la cantidad de anestésicos que podemos utilizar. En estas dos ramas entraría lidocaína versus arpicaína, ¿sí? Se encuentran concentraciones la lidocaína al 2 y al 3%. El inicio de acción es a los 2 o 3 minutos. Y la duración del efecto en una técnica infiltrativa es de 1 a 2 horas y media. Y de una técnica troncular es de hora y media a 3 horas 25. Nuevamente, el rango horario que me plantea una técnica troncular es bastante amplio, sobre todo cuando hablemos de vasoconstrictores que estén muy concentrados. Me va a aumentar esa cantidad de horas que mi paciente va a estar adormecido. La anticalina tiene una concentración al 4%, tiene una doble biotransformación hepática y plasmática. Esto hace que no se recargue mucho mi parte hepática porque es el citocromo P450 el que hace esta biotransformación. Entonces es bueno que tenga una doble biotransformación. Tiene una mayor potencia, como dijimos, por ese anillo de tiofenes, ¿sí? Que le da una mejor efectividad que la lidocaína. Justamente cuando tenemos dobles tejidos como óseos y tejidos blandos, ¿sí? El inicio de acción en la infiltrativa es de 1 a 2 minutos también, y en las tronculares es de 2 a 3 minutos, para iniciar el efecto. La duración del efecto, para el caso de una epinefrina, fíjense, ya está, acá empezamos a hablar de dos diluciones distintas, uno en 100.000 y uno en 200.000. Ahora en un gráfico van a poder ver de que uno en 100.000 es mucho más concentrado el vasoconstrictor que uno en 200.000, que es más diluido. Eso se traduce en que en un tejido pulpar estemos en uno en 100.000 anestesiados por 75 minutos. Y en uno en 200.000, que está más diluido, que me deja que difunda más sistémicamente ese anestésico, se va a la anestesia en 45 minutos. Entonces, ahí es que nosotros debemos complementar nuestro conocimiento para saber qué tipo de anestésico de acuerdo al tratamiento que vamos a realizar. Tanto para dosificar como para seleccionar mi anestésico.
Entonces, la articaína está contraindicada en pacientes con antecedentes de alergia a amidas, al igual que aquellos a sulfitos, ¿sí? Sin embargo, sabemos bien de que las cruzadas en amidas son menos probables que los ésteres, ¿sí? Pero me ha pasado de pacientes que son alérgicos específicamente a la articaína, ¿sí? Vienen con esa información el paciente y ustedes van a ver de que en general los pacientes que presentan estas alergias, eh, cuando son alérgicos a varios antibióticos, también se manifiesta esta particularidad de que lo medican ya previamente, ellos hacen todo su testeo y lo medican previamente con un antihistamínico, como el Frenaler, ¿sí? Una hora antes toman para poder ser anestesiados. Pero obviamente el paciente debe estar en conocimiento de que presenta esta particularidad porque esa anestesia que me produzca una alergia puede ser algo que sea solo una inflamación del lugar donde nosotros hacemos la inyección o puede ser una reacción anafiláctica, ¿sí? Entonces, ese es nuestro mayor miedo cuando nosotros hablamos de alergia a los anestésicos locales. O pacientes que tengan alteraciones hepáticas, ¿sí? Porque tiene cierta biotransformación a nivel hepático. O pacientes con metahemoglobulinemia congénita, porque hay una congénita y una adquirida. La congénita específicamente, que es heredada por alguno de los padres, es la que no podemos utilizar articaína, ya vamos a hablar qué es la metahemoglobulinemia, pero en general el problema que tienen estos pacientes es que no pueden transportar en la hemoglobina oxígeno. Entonces no lleva y no llega al tejido la carga de oxígeno necesaria. Otro dato importante, si un anestésico local se inyecta en un área infectada, la acción de este se retardará o se bloqueará. ¿Por qué razón? Porque en todo proceso inflamatorio o infeccioso hay una disminución del pH del tejido extracelular de 7.4, que es un valor normal, a 6 o menos. Esto hace que una pequeña cantidad de anestésico en forma de base libre atraviese la membrana del nervio para impedir la conducción de los impulsos. O sea, no es la cantidad de anestésico que necesitamos la que va a atravesar esa membrana del nervio. Y por ende el efecto no va a ser el que necesitamos. Otro de los problemas que hagamos una inyección en un lugar con infecciones es que diseminemos por todo el organismo. Entonces son los dos motivos por los cuales no vamos a infiltrar en lugares que haya infección. Acá está el tema de anestésicos locales, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los vasoconstrictores. ¿Por qué los utilizamos? Porque me aumenta la potencia del anestésico, lo que permite su mayor absorción, dijimos que concentra en un lugar determinado, incrementa la duración de su efecto, ¿sí? Reduce la dosis necesaria. Por todo esto, nosotros tenemos que utilizar menos y vamos a conseguir la acción que necesitamos. Y reduce la hemorragia en el área, que es el área blanca que hablamos siempre cuando hablamos de cirugías. Entonces, el vasoconstrictor en niños es muy importante ya que ellos tienen un mayor gasto cardíaco, una perfusión tisular más intensa, ¿sí? Hay mucha irrigación, hay una velocidad metabólica basal más alta y tienden a eliminar la solución anestésica local.
y lleva esto a la circulación sistémica y lo que va a aumentar la posibilidad de absorción sistémica. Entonces, en vez de reducir las posibilidades de intoxicación, las aumentamos cuando no tenemos una concentración de vasoconstrictor óptima. Existe evidencia científica sobre la seguridad de la utilización de adrenalina, epinefrina, asociada con anestésicos locales, teniendo en cuenta la baja incidencia de reacciones adversas, ¿sí? Al concentrar, al circunscribir mi lugar de acción, yo disminuyo las posibilidades de toxicidad, incluso en hipertensos no controlados. Pero hay condiciones sistémicas que van a exigir de nosotros cuidados, y deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, el uso de beta bloqueadores no selectivos, como el nadolol, propranolol. Estos se utilizan en cuadros de alteraciones cardíacas e hipertensión arterial o incluso en cuadros de hipertiroidismo no controlado. Esto va a exigir una cautela, ¿por qué? Porque la interacción medicamentosa con estos beta bloqueadores no selectivos me va a elevar la duración de la anestesia o me va a elevar la presión arterial, me potencializa la acción de la adrenalina y puede ocasionar una vasoconstricción más prolongada. Entonces son los casos en los que tenemos que tener cuidado para el uso de los vasoconstrictores. La toxicidad de anestésicos locales entonces va a depender de que yo produzca una sobredosis, de que yo dé una rápida administración, o que yo haga una inyección intravascular. Por eso es tan importante hacer bien mi cálculo, realizar bien la técnica y cuando vamos a inyectar que comprobemos en qué lugar estamos haciendo esa infiltración. Vamos a hablar un poquito de cómo obtenemos las dosis máximas de anestésicos locales. Tenemos que saber cuáles son las dosis máximas de los anestésicos locales utilizados comúnmente y cómo se calculan las dosis máximas recomendadas en un paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque los laboratorios, la farmacéutica, cambia la forma de fabricación y yo tengo que saber leer qué es lo que me están vendiendo. Yo tengo que saber leer cómo a este paciente que pesa esto, le tengo que dar esto otro que ahora me viene en el comercio de esta forma, ¿sí? Entonces, lo primero y principal, yo tengo que saber todas las características que fuimos viendo para seleccionar el anestésico a utilizar y observo los miligramos totales en el anestubo, ¿sí? El anestubo en general tiene 1,8 mililitros, hasta ahí sabemos. Pero de esos 1,8 mililitros yo tengo que saber cuánto de droga estoy proporcionando. Después realizo el cálculo de miligramos por kilogramo para mi paciente. Cada anestésico local tiene una cantidad de miligramos que yo le puedo dar por kilo a mi paciente. Y ahí determino la cantidad de mililitros que le voy a infiltrar a este paciente con ese peso. Entonces, en este cuadrito ustedes tienen la lidocaína al 2% con vasoconstrictor 1 en 100.000. Una de las particularidades, el vasoconstrictor 1 en 100.000 es difícil de conseguir acá. ¿Sí? Nosotros no tenemos en los laboratorios que hagan con un vasoconstrictor 1 en 100.000. Viene 1 en 50.000. Eso obviamente hace que el vasoconstrictor sea más concentrado. ¿Sí? ¿Cuánto yo le puedo dar de miligramos? No, esta es la cantidad de miligramos que tengo en 1 mililitro de ese anestubo. De la lidocaína tengo 20.
De la articaína que está al 4%, tengo 40 miligramos en 1 mililitro. Entonces, en 1,8, que es la cantidad total de mi anestubo, tengo 36 miligramos para la lidocaína y 72 miligramos para la articaína. Ahora me queda calcular cuál es la dosis máxima recomendada para el paciente. Para el caso de la lidocaína, yo le puedo dar 4,4 miligramos por kilogramo. Para el caso de la articaína, le puedo dar 7 miligramos por kilogramo. Entonces, acá tienen un cálculo aproximado de cuánto le tendría que dar a un paciente, cuánto le tendría que infiltrar en mililitros, en cantidad de anestubos, perdón. Si tiene 10 kilogramos, yo le tendría que dar un anestubo y 2 barritas, ¿sí? O sea, no llegamos a un anestubo y medio. Si tiene 20 kilogramos, no llego a 2 anestubos y medio. Y siempre redondeamos hacia abajo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, en el cual se redondea hacia abajo, ¿sí? Si tengo la articaína, solamente un anestubo si pesa 10 kilos y casi 2, diría un anestubo y medio si pesa 20 kilogramos. Un anestubo y medio. ¿Por qué razón? Cuando hacemos las técnicas anestésicas, los jefes de trabajo prácticos, estamos encima de ustedes diciéndoles si hacen mal una de las técnicas y pusieron un anestubo y medio, ya no podemos proceder nosotros. ¿Sí? Si la técnica fue mal realizada, el punto de punción fue mal realizado, no seleccionamos bien el material, ya desperdiciamos la cantidad de droga que podíamos infiltrarle a ese paciente. Fíjense acá. Este ya es un niño de 30 kilogramos, ¿sí? Ustedes en la clínica, con las edades que van a manejar, van a tener pacientitos que van a rondar entre los 19, 20 kilos a los 25 kilos, 27. Es muy raro, ¿sí?, que tengan pacientes de 9 años, porque en general ya tienen dentición mixta, tardía. Entonces, si ustedes atienden pacientitos de 6, 7, 8 años, también de que tenemos mucho bajo peso, vamos a estar rondando en esos pesos, ¿sí? Pero fíjense, este es un caso de un niño de 30 kilogramos, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a utilizar la articaína al 4%, con la adrenalina, acá en el ejemplo pone 1 en 200.000, ¿sí? Está bastante diluido, ¿sí? 1 en 200.000 te da una acción en pulpa de 45 minutos. Y 1 en 100.000, una acción en pulpa de 60 minutos. En general, lo que les vamos a pedir en la clínica es la articaína 1 en 100.000, que nos permite un rango de acción para que ustedes puedan trabajar de manera tranquila. La dosis máxima sigue siendo 7 miligramos por kilogramo. En nuestro cálculo, 7 por 30, que es lo que pesa mi paciente, y ahora yo le tengo que dar 210 miligramos. ¿Sí? Mi anestubo de 1,8 mililitros tiene 72 miligramos de la droga. Entonces, si yo hago el cálculo, a mí me da 2,9, pero tenemos que redondear hacia abajo. Entonces, en un paciente de 30 kilos, no me puedo exceder de 2,5, ¿sí? Que va a ser raro que tengamos pacientes de 30 kilogramos, ¿sí? El otro dato importante acá es saber que mi dosis máxima total es 500 miligramos, ¿sí? O sea que este cálculo por kilo de peso
Nos basamos siempre que llegamos a 30 kilos, pero si el paciente por ahí es un poquito más gordo, ¿sí? Que no le decimos gordo, pero bueno, está un poquito más aumentado el peso, nosotros nos vamos a regir en lo que probablemente debería pesar el paciente con la edad. Entonces está la tabla del peso de niños y peso de niñas en cuanto a la edad de mi paciente, ¿sí? Yo me rijo por algo específico. Hablamos ya de lo que es anestésicos locales del anestuvo específicamente, que es lo que infiltramos. Ahora, en cuanto a los anestésicos tópicos que utilizamos para colocar en la mucosa, tenemos benzocaína al 20%, lidocaína al 5%, que viene en solución, o viene en un ungüento en gel. Este viene a el 10% en spray también, es otra opción de la lidocaína. Parches de lidocaína que también se conseguían, eh, esos están al 10 o al 20%, y tienen entre 23 y 46 miligramos de lidocaína. ¿Cuál es la ventaja de un parche? Que no tenemos esa opción cuando usamos solución o ungüento o un gel, que nosotros el ungüento o el gel lo colocamos en un algodón y no se cierra de forma precisa, no se circunscribe de forma precisa la mucosa que vamos a anestesiar. En cambio, cuando nosotros hacemos una colocación de un parche, eso queda adherido, tiene una adhesión a la mucosa. Entonces, hace un trabajo mucho más específico en forma local para lograr la anestesia, ¿sí? EMLA es un combinado de varios componentes como la lidocaína y la prilocaína que también tienen fuerte efecto local para anestesia de mucosa. Por ahí lo que más difiere en todas estas anestesias locales es que el inicio de acción en una benzocaína es mucho más rápido, por ejemplo, que una lidocaína, o si utilizamos la combinación de prilocaína con lidocaína, también el efecto es mucho más rápido porque la prilocaína me potencializa el inicio de acción. Entonces tengo como menos tiempo para entretener al niño. Ustedes cuando hacen una técnica anestésica local, y esto es una particularidad de la odontopediatría, el odontopediatra en constantemente está hablando, ¿sí? Le está entreteniendo, le está distrayendo, le está explicando qué es lo que va a seguir, porque automáticamente ustedes colocan un anestésico tópico y un adulto les puede llegar a entender o comprender lo que va a ser el adormecimiento o lo que va a ser la analgesia que va a sentir. Pero a un niño le cuesta eso de sentir adormecido, sumado al mal sabor, el olor, el gusto, porque por más de que venga con sabores como dulces, al niño le altera. Muchas veces no les gusta el sabor, empiezan a sentir ese adormecimiento y a ellos les parece dolor. Automáticamente el adormecimiento lo relacionan con dolor. Para ellos no es algo agradable. Entonces, todo eso hay que explicarle de antemano para que los pasos siguientes no se compliquen. Otra instancia que es muy importante tener en cuenta es que la mucosa a nivel del niño, digamos, la particularidad que presenta una mucosa bucal en el niño es que es sumamente absorbente, por ese nivel de irrigación, por ese nivel de drenaje linfático que tiene, la absorción, y tiene menos queratina también, entonces absorbe mucha cantidad.
Por eso es que tenemos que circunscribir para que el paciente no trague, no haga una absorción extrema, porque todo eso me puede perjudicar a la hora de la anestesia infiltrativa, porque esto se potencializa, o sea, ustedes todo lo que ponen a nivel de mucosa se absorbe y se computa con lo que ustedes infiltran. Entonces, todo esto me puede aumentar el nivel de anestésico que va a tener el paciente sistémicamente. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué anestésico nos recomienda usted para la clínica? El tópico, digamos. El tópico tiene que ser la lidocaína, que es la que conseguimos ahora. Benzocaína no se consigue. Y yo les pediría que no utilicemos los combinados, ¿sí? Porque los combinados es cierto que se venden en las farmacias unos preparados que, como les estoy explicando, les potencializan la acción, ¿sí? Pero esos anestésicos que se utilizan para dermatología, que se utilizan para las técnicas orofaciales, son muy potentes, ¿sí? Y para localizar y enfocarse en el punto de punción, yo preferiría, sus docentes le dirán después, yo preferiría que utilicen la lidocaína al 5%, que es la que se vende indicada y la que está ahora más en uso en las casas dentales, ¿sí? Pero pueden conseguir otra que tenga lidocaína al 5%, que es algo más concentrado, ¿sí? Es algo más... eh, que no me va a computar en la absorción general del paciente, ¿sí? Gracias, ¿Alguna doc. duda más? No, eso nomás era, doctora, gracias. ¿Qué otras particularidades? Bueno, como decíamos, estos anestésicos tópicos, la benzocaína es la que presenta los efectos más rápidamente, ¿sí? Es la que más rápidamente me hace el efecto de anestesia tópica. La lidocaína tiene incidencia de reacciones alérgicas más bajas, por eso es la que seleccionamos, pero puede ser absorbida sistémicamente y combinarse con un anestésico local de tipo amida inyectado, aumentando el riesgo de sobredosis. Que es lo que le decía, igualmente tenemos que controlar la cantidad que vamos a colocar y la técnica de anestesia tópica secando bien y depositando bien en el lugar de punción. Recomendaciones. Las propiedades de los anestésicos tópicos utilizados deben ser bien conocidas. Cuando se utilizan en forma de spray, debemos tener una válvula dosificadora, ¿sí? Porque el spray podemos incluso que vaya a las vías aéreas, ¿sí? El paciente, la sensación que siente con una anestesia de ese tipo es muy desagradable. La absorción sistémica de lidocaína tópica debe ser considerada también para el cálculo de la dosis máxima total del anestésico. Por eso también es que nosotros, de ese anestésico que vamos a infiltrar, debemos calcular un poco menos, la cantidad de anestuvo que vamos a infiltrar, un poco menos porque siempre utilizamos anestesia tópica en niños. Bueno, Food and Drug Administration advirtió acerca del uso de anestésicos tópicos y el riesgo de metahemoglobulinemia. Este es el otro punto por el cual debemos circunscribir bien la cantidad de anestésicos tópicos que utilizamos. La metahemoglobulinemia es una condición rara que ocurre cuando el ion hierro de la molécula de hemoglobina se oxida su estado férrico, conocida como metahemoglobina, la que no es capaz de transportar oxígeno en la sangre, ¿sí? Entonces, esa hemoglobina que debería estar transportando oxígeno se transforma en metahemoglobina y no me transporta el oxígeno. No llega oxígeno a los tejidos y esto es lo que me provoca, obviamente, una cianosis en el paciente, ¿sí? Este riesgo está asociado principalmente con la prilocaína y la benzocaína.
algunos de los componentes que se suelen asociar, aparte de la procaína, es la prilocaína, que se suelen asociar en esos ungüentos que son para lo que es, por ejemplo, para depilación con láser y demás, utilizan este tipo de ungüentos que para la piel es una cosa, pero para una mucosa, y más en niños, es otra, ¿sí? Entonces siempre vamos a tratar de manejarnos con tópicos que son para mucosa. Bueno, hablamos de qué se inyecta y hablamos también de la parte de tópicos, ¿sí? Ahora vamos a hablar con qué vamos a realizar esta técnica. Materiales e instrumentales que podemos utilizar. Vamos a tener una anestesia local tópica por un lado o infiltrativa, ¿sí? Y esto nos va a dar los infiltrativos, características de las agujas y de las jeringas que se utilizan. En cuanto a las agujas, hablamos de tamaño y calibre. El calibre expresa justamente el diámetro que tiene la aguja. Cuanto más chico es el número, el calibre es mayor. O sea, si tenemos un calibre 27, es más grueso que un calibre 30, que es más fino. Esto nos va a condicionar también la técnica que vamos a poder realizar con una u otra aguja. El tamaño, tenemos extra cortas, cortas, medianas y largas, medianas o intermedias. Cuando ustedes vayan al comercio y pidan, generalmente vamos con la lista. Y en la lista nosotros le pedimos al comercio que nos dé aguja para niños. ¿Qué nos van a vender? Extra cortas. Pero esas no son las que necesitamos para la mayoría de nuestras técnicas infiltrativas. Las extra cortas tienen entre 0,8, 0,9 hasta 12 milímetros. Con suerte podemos llegar a tener 12 milímetros, ¿sí? O sea, 1,2 centímetros. Una extra corta en la mayoría de las técnicas infiltrativas nos va a quedar muy corta. En cambio, una corta que tiene 2,1 centímetros nos va a permitir hacer casi todas las técnicas. Un intermedio tiene entre 2,5, pero ya es mucho y las largas no usamos nunca, o sea que, ¿cuál es la que vamos a usar? Es la corta, 2,1 centímetros, y si realizamos una troncular, vamos a utilizar los diámetros 27, que dijimos que eran más gruesas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las infiltraciones terminales podemos utilizar un diámetro 30, que es más fino, laceramos menos el tejido, ¿sí? O sea, como que estas agujas 30 más finitas no me lastiman tanto esa mucosa. Pero si quiero hacer un trayecto como hacemos en una troncular y que no se me desvíe con el movimiento, con la contracción que me hace el paciente y que no tengamos el riesgo de que se nos rompa, necesitamos diámetros mayores, como la de 27. La longitud de la aguja viene determinado por el lugar donde debemos realizar el depósito del anestésico. Por lo tanto, en tronculares no pueden usarse extra cortas. Dijimos que no nos da la cantidad de centímetros para llegar a mi punto de punción. Cuanto más larga y delgada es la aguja, mayores son las probabilidades de que su punta se desvíe del trayecto pretendido. Y respecto al diámetro, se ha considerado que las agujas finas son las que producen menor traumatismo tisular. Por eso podemos seleccionar, ahora sí pueden mirar sus agujas y ver cuál es el diámetro que vamos a utilizar de acuerdo a la técnica que vamos a realizar y cuál es la medida, si es la longitud que necesitamos. En cuanto a la concentración, acá les da gráficamente lo que les venía diciendo.
1 en 50.000 quiere decir de que hay una parte de vasoconstrictor y todo este resto es agua de, o sea, son los otros componentes, ¿sí? Una parte del vasoconstrictor. 1 en 100.000 es el doble de componentes, o sea, es menor cantidad de vasoconstrictor que lo que teníamos para 1 en 50. Es menor cantidad. Y 1 en 200.000 es más diluido aún. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Que nuestro anestubo diga carticaína, clorhidrato al 4%, y que tenga un vasoconstrictor 1 en 100.000. Otro detalle que tenemos que ver es la fecha de vencimiento. Si ustedes ven que está vencido, estuvimos hablando que todos los estabilizadores, tanto del vasoconstrictor como del anestésico local, son más posibles de que me produzcan alergia si nuestro anestubo está vencido. ¿Qué se inyecta? ¿Con qué? Ya hablamos. Ahora vamos a hablar a quién se inyecta. Las diferencias que tenemos en cuanto a niños y adultos dijimos que es variable, ¿sí? Encima esto es como progresivo, no es algo estático en las edades que vamos a trabajar. Entonces, intelectualmente el niño me va a ir madurando de una sesión a otra, emocionalmente me va a ir madurando, anatómicamente me va a ir cambiando y obviamente que tiene variaciones en sus tejidos duros y blandos. Es importante este conocimiento de la macroscopía, de la neuroanatomía de cabeza y cuello, porque nos va a permitir una adecuada colocación de la solución anestésica, contribuyendo a minimizar las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Hematomas, trismus, inyección intravascular. Es importante familiarizarse con la historia médica del paciente para disminuir los riesgos de agravar cualquier condición médica mientras brindamos tratamiento odontológico. Y debe realizarse la interconsulta médica cuando se considere necesario. ¿Qué características anatómicas me varían en este paciente niño? Las raíces dentarias en los molares son divergentes, ¿sí? Van a ver que son muy divergentes y se encuentran en diferentes estadios de reabsorción. Por eso es tan importante que ustedes ya vayan teniendo un conocimiento cronológico de si este paciente está próximo a producir un recambio o no de esta pieza en particular, porque también me va a variar el lugar donde yo voy a hacer mi punción. Tejidos blandos presentan una mayor irrigación y celularidad. Estuvimos hablando de cómo es su perfusión tisular, que es muy intensa. Las raíces de los dientes temporales son más cortas y se ubican más o menos sobre la línea mucogingival, donde se adhiere la mucosa igual con la encía, ¿sí? Ahí en ese lugar tenemos la terminación de nuestros dientes temporales, razón por la cual la profundidad de la boca es menor, no hace falta que introduzcamos muchos milímetros. Además serán más cortas porque están en el proceso de reabsorción fisiológica. Entonces, esto tenemos que ir conociendo para saber nosotros qué tipo de profundidad le vamos a dar a mis anestesias. Las raíces de los dientes temporales molares son abiertas, así que se deben tener en cuenta en desviar la aguja a cada una de ellas cuando se deposite el anestésico. Sobre todo esto es para los superiores, que tienen tanta divergencia y tenemos que hacer las anestesias terminales. El hueso presenta una mayor porosidad y menor mineralización. Es un hueso más esponjoso y corticales más delgadas.
lo que nos va a permitir que cuando hagamos un depósito, llegue a mi pieza dentaria primaria con mayor facilidad. El hueso de los maxilares, al ser más esponjoso, facilita la difusión del anestésico hacia el interior para realizar el bloqueo de los nervios, por lo que la técnica más utilizada es la infiltrativa. Que es técnicas anestésicas de sistemas anestésicos, ¿sí? Nosotros el que vamos a utilizar es el sistema por punción convencional, ¿sí? En el cual tenemos técnica infiltrativa y troncular regional. Pero hay otros sistemas de anestesia y es para que lo mismo que sucede cuando hablamos de radiografías. Cuando hablamos de una técnica periapical, no estamos diciendo que tenemos que utilizar el tamaño 2, que es la de adulto. Hago con la radiografía periapical, no, esa es la técnica, ¿sí? Si bien lo asociamos, hablar con terminologías les va a servir para no confundirse después. Es lo mismo cuando le decimos hagan una técnica oclusal, y entienden que tienen que usar una número 4, que es la oclusal de adulto, la que utilizan para hacer una técnica oclusal en adulto, ¿sí? Entonces acá es para que no nos confundamos en técnicas anestésicas y sistemas anestésicos. Hay muchos en la bibliografía. El que utilizamos obviamente es el por punción convencional, pero está el sistema de inyección intraósea, que este consiste en hacer llegar la solución anestésica al hueso esponjoso. Consta de una pieza de mano y una serie de perforadores que facilitan la técnica, haciendo innecesaria la incisión tradicional. Dicen que no es doloroso, no sé, no lo probé nunca, la verdad, pero tiene esa forma como si fuera más a presión la entrada y va a nivel intraóseo. Obviamente que la bibliografía habla de contraindicaciones de estos sistemas, sobre todo para una dentición temporaria en la cual ustedes tienen abajo un germen. Entonces, en esa parte intraósea en donde ustedes van a introducirse, hay un germen que puede ser movilizado porque está en una gelatina, que es un folículo, puede ser traumatizado. Entonces, en esas cuestiones hay que tener mucho cuidado qué técnica es la que vamos a utilizar o qué sistema. Anestesia a presión es un sistema diseñado para la infiltración a nivel de la zona anterior generalmente, ¿sí? Porque esta anestesia a presión necesita un lugar fácil para llegar, y aparte está indicada en procedimientos que no requieran una anestesia profunda y duradera. Es más, yo me inclinaría a decir de que esta anestesia a presión es, por ejemplo, para hacer algo previo y funcionaría como algo local para después hacer una infiltración, para que no tenga ningún tipo de dolor a la infiltración. Jeringas electrónicas, acá la salida del anestésico es por la presión de un sensor. Esto lo que hace es que disminuye el temblor de los dedos, evitando el movimiento de la aguja en el interior del tejido, y tiene una opción musical que entretiene al niño, ¿sí? Puede utilizarse con cualquier anestuvo. El sistema computarizado, hago esa aclaración porque del sistema computarizado hay algunos que venían con todo un sistema que era muy caro para reponer para el siguiente paciente, ¿sí? Ahora la mayoría de estos sistemas en forma de lápiz ya utilizan la aguja y el anestuvo convencional. ¿Cuál es la ventaja de este sistema computarizado? Bueno, si yo me dedico exclusivamente a niños, probablemente atienda a niños y muy pequeños. Entonces, en esos casos, este tipo de sistema lo que me permite es controlar la liberación
liberación de la anestesia local. Ese control, que lo hace una computadora, está perfectamente cronometrado de acuerdo al tejido que está infiltrándose, entonces la fuerza y la velocidad está muy estandarizada, que no es lo mismo que lo que podamos hacer a nivel manual, ¿sí? Entonces, esa liberación tan eh, controlada, obviamente que permite una menor sensación por parte del niño de lo que se le está realizando, ¿sí? Está asociado con una unidad controlada por computadora, una carpule de anestesia y una aguja convencional unida por un microtúbulo de plástico a una pieza de mano y un pedal que activa el dispositivo. Tiene la forma de un lápiz, entonces tiene como una forma de prensión bastante cómoda para realizar la colocación. Eh, y otra particularidad es, también tiene música, como presenta las jeringas electrónicas. Eh, bueno, básicamente esas son las diferencias, pero vamos a ver que en las revisiones, ¿sí?, los sistemas que mejores resultados presentaron en cuanto a la reducción del dolor durante la inyección son aquellos que permiten una presión y velocidad de inyección constante, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene ese computarizado. Hay una sujeción más ergonómica por parte del odontólogo, lo que facilita la manipulación, y la apariencia física menos traumática y más tolerada por los niños. La jeringa convencional, sin embargo, en todos estos estudios continúa siendo el sistema que muestra mejores resultados. Pero una particularidad es que la mayoría de los estudios no presentaron una división bien clara de qué técnica emplearon. Sí dividieron por edades, pero no qué técnica fue empleada en cada uno de los casos. Entonces, eso puede variar mucho la ventaja de uno sobre otro. Esto nos puede proporcionar diferentes alternativas de trabajo. Como les digo, acá es un poco tratar de utilizar con el conocimiento necesario las mejores herramientas que tenemos a disposición, dentro de la práctica anestésica en odontopediatría, y evaluar la eficacia de cada una de ellas en el control del dolor, tanto durante la aplicación de la anestesia como en el procedimiento restaurador, ¿sí? Porque tenemos que lograr terminar la atención con la finalidad de disminuir al máximo la ansiedad y el miedo del niño a la inyección. Ese es nuestro objetivo cuando queremos ver qué utilizamos. Pasamos a ver ahora qué técnicas podemos emplear. Hablamos de la anestesia tópica porque es nuestra herramienta primera y principal. De acá partimos. Anula la sensibilidad cutáneo-mucosa a través de anestésicos 10 veces más concentrados que los inyectados. Por eso hay que tener cuidado dónde colocamos y dónde queda ese anestésico. En niños puede ser contraproducente la sensación de entumecimiento y mal sabor, por eso hay que ir comentándole. La más utilizada es la benzocaína, pero se debe tener la precaución en la cantidad por las posibilidades de alergias. Secar bien la superficie, esperar al menos un minuto para una correcta acción. Entretener ese minuto. Yo sé que después en la clínica un minuto les va a parecer una eternidad de tenerlos quietos y sentados. Vamos a pasar, una vez que está bien anestesiado ese paciente en forma tópica, a la anestesia convencional inyectable, que puede ser infiltrativa o troncular o regional. La infiltrativa tiene sus variantes, ¿sí?, de acuerdo al sector, a lo que queremos anestesiar. La infiltrativa submucosa es la que utilizamos para una intrapapilar, para una periapical, ¿sí?, en el maxilar superior, para el bucal.
Una subperióstica es muy dolorosa, por eso es que muchos no se utilizan niños, es entre periósteo y cortical. Intraósea, es una técnica también, aparte del sistema que estuvimos hablando, hay una técnica intraósea, pero hay que tener los recaudos por esa dentición en formación que tenemos debajo. Intraligamentaria, también muy dolorosa, e intrapulpar. Hay muchas veces que cuando tenemos, y más aún cuando tenemos una pulpitis irreversible, que viene de tratamientos que ahora la propaganda muelitas nos perjudicó bastante porque los padres, en vez de poner la aspirina como ponían antes dentro de la cavidad, le ponen muelita dentro de la cavidad y el resultado que tenemos con esa muelita es una necrosis de ese tejido pulpar, que nos cuesta mucho más que tome la anestesia. Entonces, hay algunas veces en las que vamos a tener que recurrir a la intrapulpar para el tratamiento específico que hagamos. Y la troncular es para el dental inferior y el lingual. Específicamente para ese nervio es el que utilizamos la troncular o regional. Vamos a empezar por esa entonces. Cuando hablamos de inervación del maxilar inferior, nos referimos a que necesitamos anestesiar al nervio dental inferior o al nervio lingual, ¿sí? También tenemos en ese maxilar inferior el nervio meconiano y el nervio bucal. Entonces vamos a ver qué técnicas vamos a utilizar para cada uno de ellos. ¿Qué región estamos queriendo anestesiar? La del segundo molar temporario, primer molar temporario y hasta el canino. ¿Qué características anatómicas tiene esta región? Tenemos una rama ascendente más corta y angosta. Estructuras óseas más pequeñas. Fíjense la diferencia. Esta estructura, como está una rama ascendente más parada, ¿sí? Un ángulo más cerrado, y en el niño, como ese ángulo está más abierto, ¿sí? Porque todavía no está totalmente desarrollada todas las estructuras. Un conducto dentario, por lo tanto, que va a ir cambiando su posición de acuerdo a la formación de este tejido óseo. Se va a ir elevando y se va a ir aproximando al borde anterior de esta mandíbula. La línea oblicua externa en el niño es difícil que esté formada porque eso con el tiempo se va a producir, con el tiempo y la función del paciente es que se va produciendo la formación de esa línea oblicua externa. El agujero del conducto dentario, como dijimos, está más cercano al borde posterior de la rama ascendente, y a medida, al borde posterior, y a medida que va creciendo, se va acercando más al borde anterior y va ascendiendo, ¿sí? Entonces, para esta técnica troncular en la cual quiero anestesiar a mi nervio dentario inferior, es muy importante que hablemos también de la utilización de abrebocas. Esto ustedes tienen que tener en la clínica, porque si bien van a ser pacientes colaboradores, muchas veces les cuesta abrir a la dimensión vertical que necesitamos. Entonces utilizamos el abreboca para hacer nosotros la colocación de la anestésica y la ubicación de nuestro punto de punción. ¿Qué reparos anatómicos vamos a observar? El ligamento pterigomandibular. Vamos a observar bien este triángulo. Con el dedo pulgar tenemos que palpar, tenemos que aprender a palpar e introducir nuestro dedo pulgar en ese triángulo o esa fosa retromolar que nos va a llevar a ese borde anterior de la rama ascendente,
Vamos palpando todo ese borde anterior, vamos identificando cada una de las estructuras. ¿Mm? Y el borde anterior y la superficie oclusal de los molares inferiores, ¿sí? Porque de acuerdo a la edad de mi paciente es la altura en la cual yo voy a interceptar la entrada de mi aguja. Este paciente tiene aproximadamente 7 años, entonces yo estoy por encima del plano oclusal. ¿Cuánto por encima? Bueno, si tenemos un paciente menor de 6 años, es a nivel del borde gingival. Ese es mi parámetro, ¿sí? El borde gingival. Entonces, de la entrada, del plano oclusal inclinada hacia abajo, mi aguja. Ahora, si es un paciente de 6 a 10 años, es a nivel del plano oclusal. Y 10 milímetros por detrás del trígono, ¿sí? De este que palpábamos acá, de la mucosa blanca que palpábamos acá, más o menos 10 milímetros por detrás. Entre los 10 y 12 años ya estamos a 0,5 o 1,5 de ese plano oclusal, ¿sí? Ya estamos más arriba para encontrar la entrada de ese conducto, o de ese conducto dentario inferior, o la espina de Spitz. Y 12 milímetros detrás del trígono, porque aumenta si decíamos que se acercaba más al borde anterior, porque aumenta la altura, entonces la distancia del trígono acá me aumenta también. ¿Qué técnicas tenemos para el nervio dentario inferior y el lingual? Tenemos técnicas extrabucales que nunca vamos a ocupar en la clínica porque son pacientes colaboradores e intrabucales. Las intrabucales, a su vez, boca cerrada, que tampoco van a utilizar porque van a atender pacientes colaboradores, o boca abierta. Dentro de las intrabucales a boca abierta, tenemos la técnica directa y la indirecta. Y a su vez, esta técnica directa, que para hacer una técnica directa quiere decir de que yo me fui primero al nervio dentario inferior, o sea, profundicé, primero le hago el depósito al inferior y después me vengo para el lingual. Pero para hacer esa técnica directa, que la podemos hacer, es necesario en niños que hagamos depósitos continuos, ¿sí? A medida que la aguja va penetrando. ¿Por qué razón? Porque lo hacemos menos doloroso. Entonces, en la técnica indirecta, que vamos a anestesiar primero al lingual, entramos primero del mismo lado, 0,5 milímetros, hacemos un depósito para el lingual, giramos al lado opuesto, profundizamos 1 milímetro más, 1 centímetro más, y ahí nos encontramos con mi dentario inferior, ¿sí? O la entrada del conducto. Obviamente, tener la precaución en ese momento que estamos introduciéndonos de no haber pasado por el trayecto de la irrigación, entonces nosotros tenemos que ver que no haya entrado sangre a mi anestésico. Si nosotros observamos que entra sangre, tenemos que retirar un poco y ahí recién hacer la colocación para el dentario inferior, ¿sí? Para no hacer una inyección intravascular. Si vamos a anestesiar la forma directa, dijimos que vamos a hacer depósitos continuos. Entonces, vamos a empezar del lado contrario al que vamos a anestesiar. Vamos a ir profundizando y haciendo depósitos continuos. Llegamos a la profundidad de 1,5 centímetros y vamos a depositar
2/3 de mi anestuvo, que es la cantidad que necesitamos para el dentario inferior. Retiramos un poquito y hacemos la anestesia del lingual, si es que no hicimos un depósito acá en la entrada ya, que generalmente cuando vamos haciendo el depósito en forma continua, ya anestesiamos en este primer ingreso al lingual. ¿Cuánto introducimos aproximadamente? 1,5 centímetros. Dejamos afuera 1/4 del tamaño de la aguja. Siempre debe quedar la porción del conector libre por si hay alguna rotura. A Dios quiera no pase nunca, pero es el riesgo que tenemos cuando los chicos se mueven o se movilizan. La inyección debe ser realizada lentamente, aproximadamente 1 centímetro cúbico por minuto. Ustedes imagínense que si tenemos 1,8 mililitros, tenemos que estar casi 2 minutos colocando una troncular. Entonces nosotros no podemos hacer una inyección y hacer la fuerza para que se infiltre, porque eso es lo que produce dolor. No es en sí el pinchazo, sino es la distensión que produce el líquido en el tejido. Iniciar la inyección del líquido tan pronto como vamos penetrando la mucosa, pero en forma suave siempre. Acá está el ejemplo de cómo tiene que quedar el conector libre para cualquier accidente. Y el por qué no se usan agujas largas. Una aguja corta ya nos da la longitud que necesitamos para llegar a ese conducto dentario inferior. Con una larga nos pasamos y a veces hasta podemos lastimar esta zona que es tan ruidosa en cuanto a irrigación y enervación. Entonces, para la técnica troncular vamos a esperar de 5 a 10 minutos para empezar a ver el efecto. Pero siempre comentarle ya lo que va a ir sintiendo. Mira el labio, la lengua, vas a sentir esto, no te asustes. Todo hay que comentarle porque para algunos, que es la primera vez, es horrible esta sensación. Su efectividad puede ser comprobada tocando la mucosa de la región de los premolares o molares temporarios, no debiendo haber sensibilidad ni en la lengua ni en el labio. Tenemos que hacer el cierre del circuito con el nervio bucal. ¿Dónde la colocamos? Primero asegurarnos de que ya está algo anestesiada la mucosa, y vamos a inyectar unas pocas gotas en el fondo del vestíbulo distal a la pieza indicada, ¿sí? A la pieza que estamos queriendo extraer. Se introduce de 1 a 4 milímetros. Es muy poquito porque es solamente la encía vestibular la que precisamos anestesiar. ¿En qué casos utilizaríamos? Ya lo va a hablar la doctora Brian. Este cierre de circuito sería más bien para una exodoncia. Anestesia infiltrativa inferior. Acá anestesiamos al nervio mentoniano o terminaciones nerviosas y se recomienda para la remoción de caries en incisivos y caninos o extracción de molares primarios que estén próximos a exfoliar. Y acá es bien clara la consigna. Molares que tengan completas las raíces, debemos hacer la técnica troncular. ¿Sí? Piezas dentarias que estén próximas a exfoliar, podemos hacer la infiltrativa al mentoniano, ¿sí? Acá penetramos la mucosa en fondo de surco distal al molar primario anestesial, dirigiendo la aguja en una posición entre las raíces del molar
inyectar aproximadamente 1/4 a medio del carpule y esperamos de 3 a 5 minutos. Generalmente, cuando está próximo a exfoliar la pieza dentaria, hacemos un cierre del circuito con una transpapilar. Supónganse que es un primer molar primario el que está próximo a exfoliar. Yo voy a poner en la papila mesial y distal para cerrar el circuito hacia el lingual, ¿eh? Porque igualmente pueden haber haces que estén pegaditos a nivel lingual. Pasamos al maxilar superior. La técnica periapical, que también es una infiltrativa, está indicada para anestesiar todos los molares maxilares temporarios. El procedimiento consiste en atravesar la mucosa vestibular del fondo de vestíbulo. Llevamos la aguja cerca de los ápices radiculares sin atravesar el periósteo, porque es sumamente doloroso, por eso es submucoso. Y tiene que tener nuestra aguja una angulación de 45 grados, con el bisel mirando hacia el hueso. Es más efectiva en el maxilar porque el hueso es más esponjoso y está más vascularizado. En el maxilar superior tenemos un nervio dentario anterior que me va a inervar los incisivos y caninos, el hueso y la mucosa vestibular. Toda esta parte anterior. Entonces acá yo voy a hacer la técnica penetrando la mucosa con la aguja paralela al eje longitudinal de mi pieza dentaria. Y vamos a avanzar aproximadamente 2 milímetros del ápice radicular. Siempre submucoso. No hincamos el periósteo. El dentario medio inerva los molares primarios, los premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar permanente. El primer molar primario, ahí nuestro depósito es entre las raíces, en el pliegue mucogingival. Y vamos a tener que hacer una inclinación, ¿sí? Un poquito para ambas raíces que son muy divergentes. Para el caso de premolares superiores, el área de depósito es en la raíz del premolar a la altura del pliegue mucogingival. Es frecuente la formación de un hematoma, por lo que se debe aplicar presión por 60 segundos. El nervio dentario posterior, que me inerva la raíz distal del segundo molar primario en la dentición primaria y mixta temprana, ¿sí? Cuando todavía no está totalmente erupcionado el primer molar permanente, la raíz distal está inervada por el posterior y la raíz mesial por el medio. Primer molar permanente, cuando ya está en boca, está inervado también la raíz distal. Hueso, periodonto y mucosa vestibular de esos dientes. Entonces, cuando no erupcionó el primer molar permanente o en las fases iniciales de la dentición mixta, la apófisis cigomática se ubica por encima de las raíces vestibulares del segundo molar primario y del primer molar permanente, por lo que hay que anestesiar al nervio dentario posterior y medio. Entonces, cuando tenemos este segundo molar primario y no está permanente, el primero permanente, voy a tener que hacer una anestesia a la raíz distal y una anestesia a la raíz mesial de esta pieza dentaria, como si fuera un primero permanente. El segundo molar primario debe ser anestesiado introduciendo la aguja con una profundidad de 6 a 8 milímetros. Con eso es suficiente en un niño de 3 años. 10 a 14 milímetros en uno de 8 a 12 años, que es lo que nosotros vamos a tener en la clínica, pacientes de 8 a 12, de 6 a 12 años. Entonces,
10 a 14 milímetros es muy cercano a los milímetros que tiene la extra corta. Por eso no utilizamos ni siquiera en esta técnica la extra corta. Utilizamos ya la corta, que tiene 21 milímetros, que nos dé margen. La técnica intrapapilar o interdental se utiliza como cierre de circuito y se inyecta en la base de la papila. Ustedes fíjense cómo va viendo con los depósitos de las gotitas de anestesia la isquemia que se va produciendo. Y esta isquemia tiene que ir hacia la porción palatina, porque esta es una técnica previo a hacer la anestesia palatina para el cierre de circuito, ¿sí? En el niño cuidamos mucho de no hacer la palatina directamente porque es muy dolorosa, ¿sí? La punción se realiza, en el caso de la palatina, introduciendo la aguja de manera angular a la superficie de la mucosa isquémica por la infiltración de la transpapilar, Entonces, hacemos una vez que ya vemos que acá está isquémico. En un punto equidistante entre la línea mediana, el rafe medio, ¿sí? Y el margen gingival del diente a tratar. ¿Qué factores son los que producen dolor? El estrés previo a la anestesia viene con una cantidad de cosas que se imagina y que le dijeron. Lo otro es el rasgamiento de las fibras cuando vamos introduciendo, por eso es el tener el cuidado hasta dónde hacer la introducción. Inyección rápida, eso produce dolor. Y la inyección prolongada también, ¿sí? Entonces es un término medio el que tenemos que realizar. La ubicación de la mano pasiva en el niño es sumamente importante. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a controlar la cabeza del niño. Ustedes tienen una sola oportunidad para hacerlo y hacerlo bien. En muchos de los casos, si dudan o están temblorosos con la posición y no están tomando bien al paciente, no podemos lastimar y lo vamos a lastimar al paciente. Así retraemos bien el carrillo, los labios, la lengua, vemos bien ese campo operatorio y por sobre todo el sitio de punción. Palpamos el proceso alveolar, los dientes contiguos, todo esto lo tenemos que hacer con esa mano pasiva. ¿Qué complicaciones podemos tener? La mayoría de las reacciones adversas se presentan durante o después de 5 a 10 minutos de la inyección. Si el paciente viene al otro día con un afta, no es reacción alérgica, es que se mordió y se infectó, ¿sí? Entonces, las reacciones alérgicas ustedes las van a ver los 5 o 10 minutos restantes de la inyección. Los primeros signos subjetivos de una intoxicación son malestar general, ansiedad y confusión mental. Las reacciones alérgicas no solo dependen de la dosis, también pueden ocurrir debido a la capacidad individual de reacción a una pequeña dosis. Por eso es que hacemos un depósito pequeño primero, sobre todo si es la primera o segunda vez, porque no sabemos la reacción exacta de este paciente. Dentro de las complicaciones posanestésicas, la más común y la que tenemos que grabar a fuego al padre antes de irse es la mordedura o quemadura posanestésica. Antes de que se vaya, ya le tenemos que relatar cómo le puede quedar el labio. Entonces, él no se sorprende al otro día de encontrar esto si no pudo detener que el paciente se mordiera. ¿Qué recomendaciones vamos a tener? Que esto les va a servir para siempre. El registro o documentación en la historia clínica debe incluir el tipo y dosis del anestésico local en miligramos. La dosis del vasoconstrictor que usaron, ¿sí? Para tener escrito en la historia clínica. La cantidad de miligramos de la concentración. El registro debe incluir los tipos de inyecciones que realizamos, si fue una infiltrativa terminal, si fue un bloqueo regional, el tipo de aguja que utilizamos, la reacción del paciente a la inyección,
Se debe indicar al paciente y al responsable todos los cuidados, las instrucciones postoperatorias de una anestesia. Si la anestesia local ha sido administrada asociada con un fármaco sedativo, los horarios en que las dosis fueron administradas deben ser registradas por posibles sinergias. En pacientes de riesgo, para los cuales las dosis máximas de anestésico local es preocupante, deben ser pesados antes de cada consulta. A veces el papá no conoce el peso específico. Antes de retirarse, tomarse el tiempo para explicar que no se muerda la mucosa o los labios, que no ingiera alimentos duros o calientes mientras dure la anestesia. Repetir que si sufre una lesión es irreversible y por unos días tendrá inflamado el labio, se formará una ulceración con material blanquecino recubierto. Ahí, si pasó esto, ¿qué le decimos? Y bueno, tenemos que mantener una higiene, tenemos que hidratar la piel circundante con glicerina sólida, porque se deshidrata esa zona, dieta blanda y fría, y si requiere mucho dolor por la inflamación, tomar algún ibuprofeno por 2 o 3 días, que ya vamos a ver en la parte de farmacología cómo hacemos el cálculo para mi paciente. Hasta acá tenemos la parte de anestésicos. Me repasé en hora, 17 y 20. Pero si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, contribuir. Excelente el teórico, doctora. Gracias, Roxy. Vos, por favor, que vas a estar en la parte de cirugía,